de la tarde en Olivos fueron convocados por Alberto Fernández, Kicillof, gobernador de la provincia, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Por un lado, evidentemente se viene una nueva definición. ¿Qué va a pasar con la cuarentena? Estamos a días de que termine esta nueva etapa, vendrá la etapa siguiente, será para adelante, será congelada, será para atrás en el AMBA. Vamos a ver qué pasa. Por eso es clave lo que sucede en esta reunión, que además tiene, sin ninguna duda, como vos bien venías contando todos estos días, una trascendencia política más importante por la relación, cómo está hoy la relación entre el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad. Claro. Recordemos las críticas. Desde la última vez que se vieron, esta foto que va a repetirse hoy, fue, ¿te acordás cuando anunciaron la última prórroga de la cuarentena? Sí. En aquel momento, Alberto Fernández sentado a un lado con Horacio Rodríguez Larreta, del otro Axel Kicillof, y ahí la convivencia parecía muy armónica. Incluso acordate que en aquella reunión, Horacio Rodríguez Larreta ya adelantó que pensaban flexibilizar varias actividades en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, esa flexibilización, con el correr de los días, generó muchísimas críticas de funcionarios de Kicillof, básicamente de Goyán, su ministro de Salud, y también de otros intendentes, digo, de Sí. varias fuerzas. Y del propio vinculadas. Kicillof, ¿no? Hoy Y del Paz propio dijo, Kicillof. si abren los comercios, que la gente de la provincia no vaya a trabajar. Sí, se suponía que desde ayer la señal que dio Sí. Alberto Fernández cuando estuvo junto con Axel Kicillof en la planta de Volkswagen y de alguna manera tendió un puente, trató de quitarle dramatismo a todas estas declaraciones, parecía que le había bajado un poco el tono. Hoy otra vez esto. Digo, ¿cuál es el planteo? El planteo es, si flexibiliza la ciudad de Buenos Aires y los trabajadores de la provincia viajan a la ciudad, viajan en transporte público, que es, como decías vos hace minutos nada más, el gran terror Claro. de los contagios, el transporte público. Pero bueno, esa es la foto más política, pero además se vienen definiciones. Está claro, cada vez más marcada la diferencia entre AMBA y el resto del país, sobre todo el resto del país que no incluye grandes ciudades. Probablemente buena parte del país pueda pasar, estaría al menos en condiciones, de acuerdo con los números, de pasar a la llamada nueva normalidad, con muchísimas menos restricciones. Esto es ya hasta pasar la fase 4, es decir, la fase 5 a sería la fase nueva 5, normalidad. ¿Qué era lo previsto? Sí. ¿Te acordás con el cuadro, con la filmina Sí. que presentó Alberto Fernández cuando presentó sus filminas, Sí. con todas las etapas que venían? Bueno, lo que correspondería como etapa siguiente sería esta nueva normalidad. Esto claramente no va a pasar en el AMBA, que ya quedó parada en la fase 3, no llegó tampoco a la fase 4. Ahora la pregunta es, ¿sigue como está la cuarentena o, por el contrario, retrocede en cierta medida? En la ciudad de Buenos Aires ya lo vino planteando Pero incluso... perdón, es interesante esto que estás marcando, porque entonces las dos cuestiones hoy es o sigue como está o retrocede en el AMBA. Estamos hablando siempre del AMBA, donde hay más del 80% de los casos total del país, ¿no? Sí. Ahora, o sigue como está o retrocede, casi pero 9 nunca... de cada 10 están en el AMBA. Mirá, O sea, casi, imagínate claro, el número, ¿no? Creo casi que 9 de cada 10. El 86% es el número exacto. Pero no es muy existe alto. como opción Y mirá, flexibilizar aún más la cuarentena. parece muy difícil cuando vemos los números, vemos que además parece acercarse cada vez más el pico, sobre todo lo que plantean en la ciudad de Buenos Aires. Y eso ya lo dijo hoy Quirós, ¿no? Es probable que cuando se acerque el pico les pidamos un nuevo esfuerzo a los porteños. No estamos hablando de flexibilizar, estamos hablando más bien de lo contrario. Sí. Esto parece ser un veranito previo a volver para adentro, ¿no? Este tema de los comercios y demás. O sea que por un lado está la pelea política, pero además está el problema epidemiológico. En este sentido, en un momento se creía que la reunión iba a ser hoy, aparentemente la reunión va a ser mañana, de Ginés González García con los especialistas médicos. Claro, que es definitoria, sabemos eso. Vamos a intentar hablar hoy con Sued, que es uno de los que están junto al presidente asesorándolo, pero es clave esta reunión que dice Paz. Esa entonces va a ser en el día de mañana, pero hoy la mecánica siempre es esta. Primero Sí. se reúne con Rodríguez Larreta y Kicillof, Sí. después con los epidemiólogos, Sí, vamos habla a con ver los igual si gobernadores. mañana participa Alberto de esa reunión, Claro. porque tiene previsto un viaje a Santiago del Estero y a Tucumán, así que no está confirmada la presencia del presidente en esa reunión, podría ser con Ginés González Está García. bien. Sabemos de todas maneras que están todo el tiempo en contacto, la Sí, sí, información claro. entre los epidemiólogos que asesoran al presidente y la Casa Rosada es constante. Pero la clave de hoy, entonces, hoy... Y además 7... falta, perdón, un Sí. paso más que se da siempre, que es el diálogo con los gobernadores, Claro. con el resto de los gobernadores, que como decíamos, están en una situación más fácil. No todos, recordemos lo que pasó en Córdoba, que decidieron dar marcha atrás con la Exacto. apertura que habían Sí, tal dispuesto. cual. No es lo mismo
mismo la situación de cada Pero una de las sin provincias. duda el foco Ahora, está puesto hoy, en el 7 de AMBA. la tarde, por Claro. lo que significa desde la política y para el futuro de la cuarentena más dura que va a seguir siendo la de AMBA. Ahora, la fecha entonces que se anticipa es seguir la próxima etapa hasta el 7 de junio. Sí, hasta ahora venimos planteando etapas que después siempre son más largas, ¿no? Digo, ¿cuál es la idea de lo que viene? Bueno, el nuevo plan que dura hasta el 7 de junio. Vamos a ver después en qué se traduce. Bueno, veremos, entonces vamos a estar muy atentos, insistimos con esto, reunión clave. Otra de las grandes preocupaciones que existen hoy en día en la Argentina, sobre todo para todos los padres que tenemos hijos en edad escolar, es, bueno, ¿cuándo vuelven finalmente las clases? ¿Qué va a pasar con las clases? ¿Qué va a pasar con el ciclo lectivo 2020? Tenemos muchísimas preguntas que nos han llegado, vamos a tratar de cumplir también con estas preguntas. Tenemos al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que nos recibe amablemente en esta tarde. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos. A ver, la primera pregunta que quiero hacerle es si ya se está evaluando una posible fecha de vuelta a clases. No siempre está en análisis la posibilidad de regresar a las aulas. Tenemos la incertidumbre de la fecha. Sí tenemos la certeza que la vuelta va a ser posible. Vamos a impulsarla cuando logremos disminuir la posibilidad de contagio, el riesgo para toda nuestra comunidad educativa, para docentes, para estudiantes y también para familias. Y esa es la tranquilidad que le debemos llevar a toda nuestra comunidad. Ahora, había trascendido el mes de agosto. ¿Esto sería posible? ¿Ustedes lo están evaluando de esta manera, agosto, septiembre? Bueno, es un escenario. La verdad que creo que nadie tiene la certeza, ni en Argentina, ni en el mundo, cómo va a ser el mañana o la semana siguiente en el marco de esta situación impensada y extraordinaria que estamos transitando. Para nosotros es fundamental cómo se va a comportar, cuál va a ser el impacto de la pandemia a partir de lo que es la apertura de ciertos sectores de la economía y del trabajo. También un componente central es analizar en detalle si la vuelta a la escuela que están transitando diversos países europeos se puede sostener a lo largo de las próximas semanas. Estos son aspectos centrales que obviamente son analizados por nuestros equipos y sí estamos trabajando en los distintos protocolos para tenerlos listos al momento que se pueda regresar a las aulas, pero no nos queremos apurar. Nosotros hemos tomado una decisión, nuestro presidente, nuestro gobierno, los gobernadores y la sociedad en su conjunto. Tenemos que priorizar el cuidado de la salud. ¿Cuál es el modelo de país que están mirando? Ya que menciona que hay países europeos que están regresando a las aulas. He visto que son diferentes las modalidades que se están utilizando en Francia, como también puede suceder en China, o aquí mismo la decisión que se está por tomar en Uruguay. ¿Cuál es el modelo que ustedes están mirando o evaluando? Sí, no es un modelo en particular. Yo he tenido reuniones virtuales, encuentros desde organismos internacionales como UNESCO, UNICEF, hasta con la ministra de Educación de Finlandia, Noruega, Suecia, el ministro de España, la ministra de Italia, de todos los países de América Latina también hemos conversado. Hoy creemos que tenemos que poner el foco en el análisis de cada uno de los protocolos, cómo a partir del protocolo que se relaciona a las pocas herramientas que tiene la sociedad hoy para enfrentar la pandemia, que es el distanciamiento social, el distanciamiento físico y también las medidas de higiene, ¿no? Y de cuidado, como son los barbijos, las máscaras. Cada uno de esos puntos los tenemos que analizar porque luego, al momento que se pueda regresar a las clases, a la escuela de manera presencial, cada escuela va a tener que tomar una decisión según la infraestructura que tiene, ¿no? Porque ahí cada aula es distinta, la cantidad de estudiantes es diferente, nos preocupa el trabajo en el aula, nos preocupa los espacios comunes, ¿no? Los pasillos, los patios, los comedores, nos preocupa el acceso a la escuela para que no haya amontonamiento de personas y por supuesto nos preocupa a todos lo que es el uso del transporte público para llegar a la escuela o a la universidad. Porque si hoy nosotros queremos volver, como era en marzo, la escuela o la universidad, implicaría una movilización de casi 15 millones de personas, ¿no? Y eso no es posible en el medio de una pandemia con un virus de características tan explosivas en cuanto a su nivel de contagio. ¿Qué evaluación hacen de cómo está funcionando la educación a distancia en estos momentos en la Argentina?
Bueno, la verdad que nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de desplegar la mayor cantidad de herramientas posibles para garantizar la continuidad educativa y pedagógica en una Argentina atravesada, no solo por la angustia de la pandemia, sino también por la profunda desigualdad, ¿no? Y creo que en este momento que estamos transitando, todos reafirmamos que la escuela es irreemplazable, como lo es el rol del maestro y la maestra. En ningún hogar, por más uso de tecnología, intermediación, acompañamiento de los adultos, se aprende de la misma manera que se aprende en la escuela, ¿no? En ese trabajo colectivo en el aula, en esa construcción colectiva de conocimiento, estudiante, docente, en ese ida y vuelta constante. Tenemos que ser conscientes, no solo en Argentina, sino en el mundo, lo he hablado con la directora adjunta del UNESCO, nuestra escuela, nuestra educación va a ser más desigual después de la pandemia, nuestras aulas van a ser más heterogéneas. Lo que nos define a nosotros como gobierno y como sociedad es qué hacemos para impedir que se profundice la desigualdad, para contener esa desigualdad, y qué vamos a hacer el primer día de clases para atacar frontalmente esa desigualdad que no nació con la pandemia, seamos claros también con eso. Pero sí se profundizó, digo, con la pandemia, y a esto quería ir con la pregunta. Hay una petición que está haciendo el Observatorio de Argentinos por la Educación, que la han firmado muchísima gente muy reconocida y también representando diferentes sectores, porque allí está Graciela Fernández de Meijide, está Jaime Echeverry, está Juan Grabois firmando, y lo que están pidiendo es igualdad en la conectividad, ¿no? Y que el Estado se ocupe de esto, de garantizar la conectividad para poder educar. Ellos dicen que el 20% de los chicos que estudian en escuelas primarias no tienen internet, y en el caso de secundaria es el 16%. ¿Ha visto esta petición? ¿La están evaluando? He visto la petición y es mi responsabilidad garantizar la continuidad educativa. Yo le puedo decir lo que hacemos, ¿no? Y firmaría esa petición. Digo, nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar las políticas públicas en una Argentina absolutamente desigual. Y esos números son más dramáticos de lo que ellos dicen, ¿no? Porque veamos lo que es el acceso a la conectividad de banda ancha. 37, 38%. Yo hablo todos los días con maestros y maestras de la Argentina, Sí. ¿no? Y cuando pensamos que hay familias que están conectados con un celular prepago, con una tarjeta, y comparten 3, 4, 5 hermanos un teléfono y se quedan sin datos a mediados de mes. Digo, esa es la Argentina desigual que tenemos. Yo les quiero decir qué estamos haciendo, ¿no? Y qué Argentina recibimos también, porque estamos en el medio de una pandemia, miremos hacia el futuro, pero también recordemos, ¿no?, que en este país no se interrumpió un programa como Conectar Igualdad, que implicaba la distribución de computadoras, que no solo se conectaban, sino computadoras que tenían datos, información, recursos pedagógicos. Nosotros desde que iniciamos esta pandemia... Pero ministro, teniendo esta realidad hoy, ¿no? Y bueno, y atravesando esta pandemia, que es algo que sucedió al mundo en general, y que la verdad que nos ha sorprendido y que no sabemos cuánto tiempo va a durar. ¿Están trabajando o evaluando? Porque hoy, si la conectividad antes ya era importante, hoy es fundamental. ¿Deja un chico dentro o fuera del sistema educativo? Eso quería contarte, ¿no? Y primero, un aspecto clarificador, ¿no? La conectividad y la tecnología es fundamental, pero lo que garantiza o lo que fortalece, mejor dicho, la continuidad pedagógica no es la computadora y la conectividad, es el vínculo con la maestra y el maestro y la trayectoria educativa de los adultos del hogar para acompañar e intermediar ese vínculo. No, la tecnología ayuda, pero no resuelve, no es un fin en sí mismo, es una herramienta. Y yo le quiero decir qué estamos haciendo, porque es nuestra responsabilidad, nuestra obligación. Nosotros hemos desplegado en parte una agenda analógica. Hoy producimos 14 horas de televisión por día con clases, ¿no?, que fortalecen el vínculo del maestro, también del verdadero maestro y maestra, con sus estudiantes. ¿No? En la televisión pública, más de 50 canales de televisión. Hoy producimos 7 horas de radio clases todos los días, ¿no? Son más de 150 radios para abarcar toda la ruralidad y acompañar a muchos chicos en la situación de mayor vulnerabilidad, que sus padres no tienen la trayectoria educativa para acompañarlos. Hemos distribuido ya más de 18 millones de cuadernos, 3 números. Cada cuaderno impreso tiene actividades día por día para que puedan trabajar, recursos, recomendaciones para el docente. Nuestro portal, Seguimos Educando, por una gestión de nuestro ministerio, el ENACOM, se navega gratuitamente, no consume datos, ¿no? Los portales de las 24 provincias, 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires,
no consume datos, lo gestionamos nosotros con el ENACOM ante las 3 empresas, que quiero reconocer el compromiso de las 3 empresas de telefonía celular que acompañan esta iniciativa. Los portales de las 57 universidades nacionales no consumen datos. Ahora, esto no es suficiente. Y no lo resuelve una computadora, no lo resuelve Internet. La desigualdad es mucho más profunda, no hay soluciones mágicas. El que piensa que hay soluciones mágicas está mintiendo. Yo firmaría esa petición, pero le estoy diciendo lo que estamos haciendo. Y estamos haciendo en el presente también para el futuro. Hemos reiniciado un proceso de distribución de computadoras. Estamos anunciando la primera compra de computadoras con fabricación y empleo argentino para volver a distribuir en las escuelas. Estamos desarrollando con ARSAT y ENACOM una plataforma en las provincias, una plataforma educativa que garantice, y lo queremos poner en una ley, la gratuidad de todos los datos educativos, ¿no? de la transferencia de datos educativos celulares en una plataforma que dé una respuesta integral, no solo la navegabilidad en un portal, sino las clases, los videos, el envío de documentos, que eso no está garantizado hoy, porque los docentes, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿No? Los docentes usan muchas herramientas para llegar a los estudiantes y es difícil individualizar cada una de ellas. Trota, vinculado con lo que decía del futuro, lo que viene después, ¿ustedes están previendo que seguramente el sistema público va a tener que absorber a muchos alumnos que hoy van a colegios privados y por la crisis económica los padres no van a poder seguir pagando esos colegios? Incluso, digo, más allá del problema que van a tener los colegios, ¿no? Pero vemos que hay muchos colegios, muchos lugares donde la educación pública no tiene vacantes suficientes. ¿Está previsto que se amplíe el cupo? ¿Cómo? Bueno, el 23-24% de nuestra matrícula a nivel nacional es gestión privada. Yo le puedo decir que estamos haciendo para acompañar primero a las familias y luego a las instituciones educativas. A las familias hemos determinado, yo he citado las 4 cámaras de educación privada que nuclea a las escuelas de educación privada y hemos acordado postergar, ¿no?, sin intereses todo el pago de las cuotas de aquellas familias que por la crisis, por la pandemia, no pueden pagar la cuota y que eso no afecte el vínculo familia-institución. Ni en el presente, digo, sí, para decir una obviedad, pero ¿qué ha pasado? Que le impidan ingresar a la plataforma educativa o que no pueda volver a la escuela por no haber pagado la cuota al momento que podamos regresar. Digo, ¿qué me preocupa también ahora y que estamos trabajando? Digo, algunas instituciones que no están pudiendo pagar el salario de los docentes y personal no docente por la caída del pago de la cuota. Bueno, muchas de esas instituciones, 2.600, se han presentado en el programa de asistencia para el trabajo y la producción, ¿no? Y en eso estamos avanzando con las 24 jurisdicciones para garantizar, sabiendo, como ustedes lo deben saber seguramente, que la mayoría de las escuelas de gestión privada tienen subsidio, tienen aporte, y en la mayoría de casos es el 100% de los trabajadores. Aquellas que no tienen subsidio las estamos acompañando con este programa que es el programa ATP y con eso pretendemos contener la crisis, porque también creo que enseñanza nos llevamos hoy. Un Estado presente es lo que garantiza que transitemos momentos tan complejos como este. Trota, le hago varias cortitas porque la verdad que no quiero dejar, mucha gente le ha hecho muchas preguntas, bueno, teniendo esta oportunidad de poder hablar con usted, ministro de Educación, bueno, que generan mucha angustia, ¿no?, para muchas personas. Aquí me dice una mujer, ¿qué pasa que desde el gobierno sugieren alguna quita a las cuotas de los colegios privados? Por ejemplo, dice ella, en mi caso, en Flores me hacen un descuento, pero después dicen que lo voy a tener que pagar. O sea, es un descuento que es ahora, pero después voy a tener que pagarlo. ¿Ustedes del Ministerio sugieren algo a los colegios privados? Le sugerimos y es parte, si quiere le cuento en detalle. Nosotros en la reunión que tuvimos hace más de casi 2 meses sí, con ellos, además establecimos, ¿no?, la eliminación de los costos extra programáticos, ¿no? Y eso ha implicado en algunos casos una disminución de la cuota, ¿no? Y yo tengo un mensaje de responsabilidad para todos los padres. Digo, aquellos padres que la situación de la pandemia no ha afectado el ingreso, le pedimos que acompañe a la escuela. Y a los que no, hemos generado estos instrumentos. No hay margen para el abuso, y mucho menos en estos momentos. Yo he sido claro con las cámaras. La solidaridad es una obligación de estos tiempos. Y yo le digo que el acuerdo ha funcionado por la cantidad de llamados, porque yo abrí un teléfono y una línea de WhatsApp en particular en el Ministerio,
y cada denuncia que recibíamos o reclamos lo gestionaba mi equipo personalmente, con las cámaras o con el propio gobierno. Había escuelas que habían aumentado en marzo las cuotas, y un acuerdo que se había gestionado fin del año 2019. Tuvieron que retrotraer esos aumentos y lo hicieron. Digo, y al momento de llegar al regreso a las aulas, vamos a analizar caso por caso y vamos a acompañar a todas nuestras instituciones educativas. Hoy depende de la voluntad, hoy depende de la voluntad entonces de cada colegio privado, el descuento que quiera hacer o no. Es un acuerdo que hemos llegado con las cámaras. Claro, pero no hay un monto, no hay un 20% es lo recomendable, o 10, o... Es que, porque cada escuela es muy distinta, digo, para comprender. Yo, si quieren, les explico, es un tema medio complejo. Pero hay escuelas parroquiales. Pero sí, es cierto, hay escuelas parroquiales, hay escuelas privadas más caras. Hay otras escuelas que valen 120.000 pesos, ¿no? Son realidades en el extremo. Sí, totalmente distintas. Digo, lo que estamos planteando es, hay ciertos gastos, digo, que hoy no tienen las escuelas, que objetivamente me han abierto sus números, no son los gastos sustantivos, digo, pagan menos agua, en algunos casos sí, pagan menos luz, sí. Ahora, pagan alquileres, pagan impuestos, pagan salario de trabajadores, digo, por eso, nosotros hemos tenido normas generales para que cada escuela se adecúe. Lo que sí le decimos es que nadie está solo. Nuestro gobierno, con aciertos y errores, frente a cada nuevo problema que implica el impacto de la pandemia, tomamos decisiones y pretendemos. ¿Quién hubiese imaginado hace 2 meses que el Estado argentino iba a estar pagando más de 2 millones de la mitad de los salarios de los argentinos y las argentinas? Bueno, nuevos desafíos implican nuevas medidas. Trota, otra. ¿Hay chance que en las provincias que no tenemos circulación de virus, nos dicen aquí en Twitter, como el caso de La Pampa, es un pampeano que escribe, las clases vuelvan antes que donde no hay circulación de virus? ¿Están evaluando esto en las provincias en donde hay 0 casos ya hace mucho tiempo, en regresar a clases allí? No, hay algunas que no han tenido casos, como Catamarca y Formosa. ¿No? Y lo venimos analizando, hablando con los gobernadores, con el comité de epidemiólogos, con los técnicos. La verdad hay que ser muy cuidadosos, digo, porque estamos transitando el otoño, estamos rumbo al invierno. Veamos las imágenes de lo que ha sido Europa, ¿no? Recordemos las imágenes de Italia y de España. Agarremos el diario de hoy y veamos Brasil. Tenemos que ser muy cuidadosos. Nadie nos va a correr a nosotros para volver a las aulas porque tenemos una certeza y una convicción. Vamos a proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros docentes y a nuestros docentes. No ha sido una decisión fácil para nosotros tener que cerrar las escuelas y que no se puede ir físicamente, pero priorizamos el cuidado de la salud y esa es la decisión de nuestro gobierno y es lo que vamos a sostener. Dialogamos con todos, no descartamos ninguna medida, pero cada medida hay que tomarla en el momento indicado, priorizando la salud de los chicos, de las chicas y de los docentes. Bien, ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, Pacela. Seguimos en un ratito y vamos a estar a la vuelta en Barracas, en la Villa 2124. Allí estará nuestro compañero.